lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Voy a invitar a nuestra hermana Andrea, nuestra pastora, nuestra líder de la iglesia de aquí de la sede de Trujillo, que estará predicando bajo el tema bautismo del Espíritu Santo. Amén, tengan ustedes buenas noches. Una vez más los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor para mí poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes, que hayan tenido una semana de victoria, una semana de bendición. Y en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy estamos cerrando con los capítulos asociados al Espíritu Santo. Y esta noche me gustaría que vayamos a la palabra del Señor. Amén, con este tema. Me gustaría que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 5. Amén. Y dice la palabra de esta manera. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y allí, como estamos, vamos a presentarnos delante de Dios para que sea Él quien nos hable esta noche, y le decimos: amado Dios de los cielos, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tus promesas, Señor, son en ti sí y amén, Señor. Gracias, porque donde 2 o 3 se reuniesen en tu nombre, tú estarás en medio de ellos, Señor. Y hoy proclamamos el señorío de Cristo en nuestras vidas una vez más. Señor, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que se han tomado el tiempo para esta noche, Señor. Honrarte, Señor, darse una cita contigo, Señor. Gracias, dulce y amado Espíritu Santo, porque estás aquí, Señor.
Hoy te agradecemos tu gracia, tu fidelidad y tu amor, Señor. Te pedimos tomes el control de este tiempo, que nos hables esta noche. Abrimos nuestros corazones, Señor, y los disponemos para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Y en esta hora también queremos, Señor, presentar, Señor, las redes por las cuales estamos conectados esta noche y toda oposición declaramos inoperante en el nombre de Jesús y nos sujetamos a ti, y las redes, Señor, de internet incluso hoy se sujetan a ti, Señor, y todo impedimento no prevalece que quiera levantarse, Señor, y esta palabra, la palabra que hoy vamos a compartir, llega, Señor, y da fruto, y fruto que permanezca, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, gracias por cada vida, gracias por cada corazón, y damos honor a ti, dulce Jesús. Gracias, bienvenido seas Padre, Hijo y dulce y amado Espíritu Santo. Toma tu lugar en nuestras vidas esta noche, toma tu lugar en esta reunión. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y ya decía el título de esta noche, el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes han podido tener alguna experiencia especial con el Espíritu Santo, o algunos nunca han escuchado de él, ¿no? Pero lo cierto que tenemos que llevar con nosotros esta noche, después de este tiempo, es que necesitamos tener una experiencia personal con Dios, necesitamos experimentar una visitación de la presencia de Dios, que es la única que trae la respuesta correcta ante todo lo que estamos enfrentando ahora mismo. Recuerden, desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros. Pero necesitamos no solamente que Él venga a habitar en nosotros, sino que necesitamos experimentar un cambio profundo con Dios. Y esta noche la palabra de Dios nos recordaba algo muy especial, ¿no? Y el Señor Jesús, en el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando empieza la historia de la primera iglesia, el Señor les dice a los discípulos antes de ascender, que les dijo, nadie se me mueve de aquí, porque los envió a predicar. Yo no sé si ustedes recuerdan esa porción, les dijo, vayan, llevan mi palabra, hagan discípulos, no bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hizo esa promesa el Señor, dijo que no nos quedaríamos huérfanos, pero hubo algo muy especial que también el Señor dijo, no se muevan de aquí hasta que hayan recibido la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que teníamos que ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo nos iba a bautizar, amén. Y este bautismo del Espíritu Santo no es, ¿sí? Hay dos tipos de bautismos que experimentamos. El bautismo en las aguas, que es un paso que damos en lo natural, en lo físico, cuando hemos recibido a Cristo, sí, que lo damos en cierto momento, cuando conocemos al Señor, donde le decimos, no somos sumergidos en agua, y le decimos al mundo, no al pecado, y sí a Cristo, somos sumergidos en agua, cubiertos por Él. Pero es una experiencia en lo natural que ocurre. Pero el bautismo del Espíritu Santo es algo mucho mayor a eso, ¿no? Que trae un verdadero cambio. Si bien el bautismo en agua no es un paso de obediencia, y no es que nos limpia de pecado, es algo que sí tenemos que hacer. Les decía, como obediencia. Jesús se bautizó no porque era pecador y necesitaba ser limpiado, ¿no? Sino para enseñarnos obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. De esta manera, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, amén. El mismo Espíritu de Dios que está con nosotros, y es más, la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, con gemidos que no podemos entender, amén, con gemidos indecibles, dice la palabra. Amén. Y el Señor entrega esta promesa, dijo que seríamos bautizados dentro de no muchos días, amén. El regalo más precioso y valioso que la iglesia puede recibir es el bautismo del Espíritu Santo, amén. Jesús no comenzó el ministerio sin haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y yo no sé si ustedes notaron eso,
Cuando Jesús les decía fue bautizado en físico, yo no sé si ustedes recuerdan a la paloma, y justo aquí tenemos una palomita ¿no? que personifica o que representa el Espíritu Santo. Jesús, ¿cuántos hemos visto posiblemente alguna película en Semana Santa? Jesús fue bautizado en agua y dice la palabra que cuando él fue bautizado en agua, se abrieron los cielos, una paloma descendió y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, decía la palabra del Señor, ¿no? El mismo Espíritu de Dios aperturando el ministerio de Jesús, amén, el ministerio de Jesús. Y así fue como comenzó el ministerio de Jesús, amén. Jesús sabía que era imposible poder evangelizar de manera efectiva sin antes haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Y por eso envía a los 12, pero les dice, no se muevan de Jerusalén, ustedes van a salir y llevar la palabra, pero no se muevan porque es necesario que antes que nada reciban ustedes la promesa. ¿Cuál era esa promesa? Serán bautizados con el Espíritu Santo, y les dijo, dentro de no muchos días. ¿No? Las cosas sobrenaturales que luego empiezan a ocurrir son obras del bautismo en el Espíritu Santo. Yo no sé si pusieron atención en las citas, si todos estuvieron en el momento de la lectura esta noche. La lectura se encontraba en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Si no estuvieran atentos, me encantaría que puedan tomarse el tiempo para lecturar la palabra en casa. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13. Pero les resumo. Los primeros, esto ocurrió en el Pentecostés, una celebración de los judíos. Se reunieron, se congregaron, posterior a la siembra, se celebraba, se hacía esta celebración desde el Antiguo Testamento. Llega este día central y dice la palabra que estaban congregados, ¿sí? Estaban congregados todos unánimes juntos celebrando, haciendo esta celebración del Pentecostés, ¿sí? Buscando la presencia de Dios. Y todos unánimes y juntos, con un solo corazón, con una sola mente. Amén. Y la palabra nos cuenta que el Espíritu Santo se derramó de una manera especial. Y quiero contarles cómo fuimos aprendiendo con los chicos, con los niños allí con los niños en el Porvenir. En el Porvenir, cuando ¿no? me hago cita a este momento, porque en cierta ocasión conversé con los niños, les enseñamos justo también del bautismo del Espíritu Santo, les enseñamos a los chicos el libro de los Hechos, ¿sí? Y los chicos y a los pequeños les contábamos esta historia, ¿no? Nos ilustraba la maestra y decía que de pronto del cielo vino un viento recio que visitó el lugar donde todos se encontraban, ¿sí? Un viento recio que sopló y toda la casa se llenó de la presencia de Dios, todo el lugar donde ellos se encontraban. Y que aparecieron lenguas de fuego, ¿no? Y la ilustración que tenían, y los niños recordaban cada vez que nosotros les decíamos, ¿qué pasó en el Pentecostés? Los niños les decían las lengüitas, decían los pequeñitos. Que la imagen con la que graficamos esta escena mostraba como unas tipo lengüitas en la cabecita de cada uno de los que estaban allí reunidos, era una lengüita de fuego, y los niños decían, las lengüitas, ¿qué pasó en el Pentecostés? Los niños recordaban esa visitación del Espíritu Santo con esa lengüita, un viento recio, cuenta literalmente la palabra del Señor, que entró al lugar donde todos estaban congregados. Había algo muy clave en ese lugar, que todos estaban congregados, dice, unánimes juntos. Son dos cosas especiales y claves para que ocurra la visitación del Espíritu Santo. Unanimidad viene a representar o a significar una solamente, todos a una solamente, un solo corazón, nadie dividido. Y juntos en unidad, porque a Dios le agrada, dice, y la palabra de Dios dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Todos unánimes juntos, y de pronto ocurrió esta visitación, vino un viento recio, llenó toda la casa, les aparecieron lenguas de fuego, ¿sí? Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo esa noche, o ese día, en esa ocasión. Entonces, fueron llenos del Espíritu Santo, y una evidencia muy especial que nos cuenta aquí, ¿no? Que nos dice que la gente que estuvo allí
comenzó a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue algo muy especial, ¿no? Hay gente que hoy en la actualidad cuestiona este tipo de cosas, hay corrientes que incluso no cuestionan, que solamente es una historia para que nosotros podamos conocerla, pero que eso no existe. Fueron llenos, empezaron a hablar y ocurrió algo muy especial. Había gente de diferentes lugares allí y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes tipos de idiomas, de manera que la gente pasaba por ahí o había gente en ese lugar de otra nacionalidad y empezaba a escuchar a otros que eran griegos, que estaban hablando en otras lenguas, ¿sí? Y bendecían a Dios en otro idioma y decían, ¿cómo puede ser posible algo como eso? Esta gente está llena de mosto, decían, ¿no? ¿Qué significa eso? Están borrachos. ¿Sí? ¿Están borrachos o qué cosa tienen? ¿No? De alguna forma, sí, se estaban burlando de lo que estaba ocurriendo, cosa que también ocurre hoy en día, ¿no? Hay de repente algún tipo de burla, incredulidad por ese tipo de cosas, pero la palabra nos dice que lo cierto es que hubo una visitación tal, ¿sí? Una visitación tal que hubo gente que por el Espíritu de Dios empezó a hablar en otras lenguas, cosa que puede ocurrir hoy en lo natural. Amén, ¿no? En experiencia con nosotros en lo espiritual, amén, pero si somos llenos verdaderamente del Espíritu de Dios, amén. En ese momento que ocurrió eso, sí, el Señor marca su iglesia, se cumple la promesa que Jesús hace en el capítulo 1, ya ocurre en el capítulo 2, de esa promesa Jesús les hablaba. Y quiero citar, por ejemplo, si seguimos revisando el capítulo 2, Pedro da un primer discurso. Ya han sido llenos del Espíritu Santo en esa sesión, en ese momento, en esa experiencia sobrenatural. Se encontraba Pedro. Pedro fue una persona poco preparada, era un hombre pescador, ¿sí? Más experimental, diríamos. Sin embargo, la palabra nos cuenta que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio un primer discurso, y es sorprendente si ustedes empiezan a revisar, porque da un primer discurso después de haber sido llenos del Espíritu Santo, y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está en uno. Da un primer discurso, y después de haber terminado por el Espíritu Santo y por la presencia del Espíritu Santo, termina de predicar, y 3,000 personas en uno solo le dicen, oye, yo quiero arrepentirme. Así de simple no ocurre. Yo no sé si ustedes en algún momento en la propia fuerza, ¿no? Ha tenido la intención de irse a predicarle a alguien, se han ido a predicar a una familia de 7 y se han puesto tan duros que nadie le ha dicho, no, yo no quiero saber nada de Dios, o les han terminado diciendo, discúlpame, pero en otra oportunidad, ¿no? O si ustedes alguna vez han ido a predicarle a un gran número de personas y todo el mundo, cuando usted les hizo la pregunta de que si querían recibir a Cristo en su corazón, les dijeron, para otra oportunidad será. ¿Qué necesitamos tener para que ocurra y tengamos victoria y éxito? Es ser bautizados con el Espíritu Santo. La clave es que necesitamos al Espíritu Santo, ¿amén? Y cuando ocurre eso, cuando ocurre una visitación, ¿no? Esa marca que sella una sola vez, de una manera, no es que vamos a tener una única experiencia con el Espíritu Santo, la necesitamos tener cada día, necesitamos tener experiencias especiales, pero este bautismo es un sello que el Señor entrega, ¿sí? Una visitación que marca tu vida, marca un antes y un después, amén. Después de tú haber recibido a Jesús en el corazón, es una visitación tal que te marca la vida y te la cambia. Marca un antes y un después en tu vida. Es de verdad esa experiencia y ese bautismo en el Espíritu Santo el que va a poder traer cambios a tu vida. Amén. A veces nosotros en nuestras propias fuerzas estamos intentando luchar contra cosas en nosotros, ¿no? Contra ansiedad, contra debilidades. Pero cuando tú estás lleno y eres visitado por el Espíritu Santo, tu vida sí marca un antes y un después. Y esa marca es la que yo quiero animarles esta noche a que empiecen a anhelar y a buscar y a pedirle. Algunas de las personas que he podido conocer a lo largo de mi vida en el Señor, algunas de las personas
que he podido conocer han tenido experiencias especiales. Yo misma, se los cuento de manera personal, también he tenido una experiencia muy especial con el Espíritu Santo. Y a algunos nos ha costado más que a otros, de repente puede tener esa experiencia, pero en definitiva sí trae cambio y lo necesitamos, y necesitamos buscarlo, amén, buscarlo. El bautismo en el Espíritu Santo tiene algunas evidencias. ¿Qué cosas ocurren cuando hay bautismo en el Espíritu Santo? Por si quieren saberlo. Amén. La primera evidencia es esta, ¿no? La de poder, el poder hablar en lenguas. Es una evidencia así clave de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y no les digo que ustedes van a ir enfrente de un grupo, gran número de personas, o de repente como en el Pentecostés, vamos a tener que esperar estar en un lugar público para que ocurra eso. No, en lo íntimo de tu habitación, en comunión íntima con Dios, anhelando y buscando cada día el Espíritu Santo, puedes tener ese encuentro especial y esa visitación que te va a marcar. No necesariamente estoy hablando de que vayamos a algún lugar público. Amén. Y esas lenguas vinieron como resultado de eso. Y esas lenguas no vinieron porque la persona sabía hablar inglés, francés, no sé, no. Fue por pura visitación del Espíritu Santo. Se los cuento porque conozco también al Señor hace mucho tiempo, y a lo largo de mi vida que hemos crecido, somos una iglesia pentecostal, una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo, sí, como clave para el crecimiento, para la santificación, para el éxito incluso. Y más o menos desde los 10 años que recibí a Cristo y empecé a servir al Señor, a lo largo de mi vida he ido viendo cosas que me han marcado, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la iglesia, ¿no? La iglesia Monte Carmelo, que fue el lugar donde nací, empezó a buscar al Espíritu Santo, tal cual Pentecostés. Cada miércoles recuerdo que hacíamos reuniones en nuestro primer local. Hoy la iglesia tiene más de 3,000 miembros. Nuestra iglesia al inicio empezó con poquitas personas, ¿no? Unas 50, 60 personas, y buscábamos ahí en la iglesia. Y cada miércoles recuerdo que yo iba con mis papás a la iglesia, se hacía ayuno cada miércoles para buscar la presencia de Dios, netamente buscar la presencia de Dios y orar por necesidades. Pasó el tiempo y el Señor trajo un mover tal, una visitación tal, que ocurrieron las cosas que hemos ido aprendiendo en estas semanas. Por eso la intención, hermanos, de poderles ir enseñando todo lo referente al Espíritu Santo. Empezamos a orar por los frutos, empezamos a orar por los dones, o sea, toda la manifestación que hemos ido contando hace poquito es muestra del mover del Espíritu Santo. Y empezaron a mover, la gente empezó a tener una visitación del Espíritu Santo, nos empezaron a desatar los dones. Luz Betty les iba contando, se empezaron a mover los dones, se empezó a mover el Espíritu Santo en las vidas. Yo recuerdo, hermanos, por ejemplo, con una experiencia personal, aquí había una hermana que me conoce desde pequeñita, y la hermana no sabía leer ni escribir, no había ido al colegio, pero tenía un corazón dispuesto y que buscaba la presencia de Dios. El Espíritu Santo le tomaba de una manera especial. Y conocí a de estas dos personas, ¿no? Les cito, por ejemplo, esta hermana, el Señor, por el Espíritu Santo, se dio Luz Betty les enseñó la semana pasada lo de los dones, ¿no? Había una hermana anciana que fue llena del Espíritu Santo y tenía el don de lenguas, ¿no? Que es muy diferente a que cuando tú seas bautizado ella evidencia lenguas. El don de lenguas es recuerden, los dones tienen propósito, ¿no? Edificar, consolar y exhortar. Entonces, por el Espíritu Santo la tomaba y ella hablaba en lenguas, pero con esos tres objetivos. Entonces, el Espíritu Santo, esta anciana la tomaba, pero para que el don pueda activarse, tiene que estar acompañado de la interpretación de lenguas. Entonces, esta hermana analfabeta que les cuento, ¿no? Que no ha habido en la escuela, tenía el don de interpretación de lenguas. Y tú puedes decir, ¿cómo? Si ella no sabía leer. Y es sorprendente, así es el Espíritu de Dios. Dice la palabra, que de lo vil y menospreciado escoge Dios. Aquellos que la gente dice, ¿no? Nosotros, de repente el ser humano ama la sabiduría, el conocimiento, pero no, aquí estamos hablando de Dios
mismo exaltándose y escogiendo lo que podríamos llamar hoy vil y menospreciado de repente, ¿no? La gente podría menospreciar a alguien que no sabe leer, no sabe escribir. Y esta hermana que no sabía leer y escribir era tomada por el Espíritu Santo y podía interpretar otra lengua. La hermana no sabía leer, ¿no? Yo la conocía, no sabía leer nada, pero por el Espíritu de Dios ella podía interpretar una lengua especial, ¿no? Y el Señor nos hablaba de una manera tan sobrenatural, pero era solamente por el Espíritu de Dios. Amén. No de ahí ella ya cuando el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios ahí actuando en ese momento especial, salíamos de ese momento especial a una vida normal y la hermana de usted le mostraba un cuaderno, un libro y no podía leer. No podía leer, ¿no? Pero ese es solo el Espíritu de Dios ahí haciendo algo tan especial, así de sobrenatural es Dios. Y de bueno, amén. Entonces, les iba contando, ese es el mover del Espíritu Santo. Una evidencia es el hablar en lenguas. Yo los animo a que empiecen a buscarlo, y esa va a ser la evidencia. No solamente de que va a haber en ese momento eso, sino que luego su tipo de oración, la oración de ustedes, va a llevarlos a profundidad con Dios de manera que ustedes van a poder conectarse con el Espíritu de Dios a través de las lenguas. Es una oración, como les digo, no necesariamente algo público, algo en lo íntimo. Amén. ¿Qué otra cosa trae el Espíritu Santo? Les decía, trae cambios, ¿no? Hay una convicción continua de santificación, porque cuando ya el Espíritu de Dios está en ti, se queda contigo y actúa en ti, ya te vuelves tú sensible, ya hay una profundidad de santificación en ti especial. Con eso no te digo que tú no vas a cometer ningún solo error, por supuesto que no. Con eso quiero decir que te vuelves tan sensible al Espíritu Santo que cuando hay cosas que quieren ocurrir o hacer, el Espíritu Santo pone tal convicción que, como les decía, quieres ponerle un alto al pecado. Te vuelves sensible al Espíritu Santo. Adicional a ello, ¿qué otra evidencia hay? Él trae amor por la humanidad. Amén. Él trae un profundo amor, ese amor profundo que no lo va a traer nadie más. El Espíritu Santo de Dios, cuando viene a tu vida, cuando eres bautizado, va a traer un amor profundo que tú no vas a sorprenderte. Y cuando yo les hablo esto, este amor profundo por la humanidad se llama, en otras palabras, compasión. Yo no te hablo de lástima, no te hablo de pena, porque son cosas diferentes. Te hablo de compasión, amor profundo por la humanidad, amor por otros, ¿sí? Y hablo de ese amor ágape, ese amor de Dios, amén. Que cuando ves a alguien pecando y alejado de Dios, tu corazón se duele a tal punto que tú no eres indiferente a la necesidad, que te vas a mover para ver cambios en esa persona, y no solamente para ver cambios en esa persona, sino para hacer algo porque ocurran cambios. Empezando porque empiezas a orar, porque esa persona sea transformada, y segundo, porque vas a actuar para que Dios traiga cambio a esa persona. Amén. ¿Qué otra evidencia hay de que del bautismo en el Espíritu Santo? Hay un poder sobrenatural para predicar la palabra de Dios, porque Dios va a poner fuego en tu boca. Les decía, una cosa es que yo me vaya a hacer una visita y quiera predicarle a gente acerca de Dios, y otra muy diferente es que yo esté lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, les decía, ocurre lo que le pasó a Pedro. Pedro, posiblemente una persona que habrá ido a la escuela, o quién sabe, no habrá ido a la escuela. No me he metido a revisar exactamente ese contexto, ¿no?, de formación, pero un pescador de repente no ha necesitado prepararse tanto. Y era una persona un poco tosca a veces al hablar, era duro, ¿no? Pero ocurre algo muy especial. Pedro no se llamaba Pedro al inicio, se llamaba Simón. Jesús le cambia de nombre, Pedro, que significa piedra. Amén. Simón era un nombre que significaba alguien endeble, alguien medio indeciso, medio inseguro, amén, pero Dios lo convierte en un hombre firme, de convicción, es un hombre fuerte.
Amén. Y por el Espíritu de Dios, este hombre que pudo haber sido así en un primer momento, haber tenido tanta debilidad, por el Espíritu de Dios, hay tal presencia de Dios en él, tal presencia de Dios, que luego al predicar de la palabra, de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, 3,000 personas reciben a Jesús en su corazón. Reciben a Jesús en su corazón. Amén. Y viene arrepentimiento de la gente. Entonces el Señor, necesitamos también ser llenos del bautismo, ser bautizados con el Espíritu Santo para que pueda haber ese fuego en nuestros labios y los mensajes que podamos entregar transformen vidas. Amén. No vamos a ser nosotros, va a ser el Espíritu de Dios a través nuestro. Otra cosa que muestra y es evidencia de que tú has sido bautizado con el Espíritu Santo es el fuerte dominio y la autoridad para echar demonios. Hay otra evidencia del bautismo del Espíritu Santo y es el poder en la oración, ¿sí? Porque nuestra oración es una oración distinta. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu oración es eficaz, tu oración está llena de fuego y entras en tal nivel de comunión que te sorprendes la visitación, las experiencias que tienes. Amén. Y les decía al inicio, el poder hablar en lenguas. Entonces yo los animo a que empiecen a buscar la presencia del Espíritu Santo para que haya tal visitación y experiencias sobrenaturales. Hoy estamos cerrando cada uno de los temas de los temas asociados al Espíritu Santo, pero no queríamos dejar pasar por alto esto que es sobrenatural. Empiecen a buscar el bautismo, los va a marcar una sola vez en su vida, va a ocurrir una vez en su vida, pero va a ocurrir de tal manera que los tiene que marcar para un antes y un después, va a marcar un antes y un después en sus vidas, los va a visitar de tal manera que ustedes se van a sorprender también. Empiecen a buscar ese bautismo con el Espíritu Santo, amén, que es ese sello, esa promesa que el Señor nos hizo, para que empiecen a experimentar cosas sobrenaturales, cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Empiecen a buscar al Señor y anhelen ese bautismo. Solo necesitan tener un corazón dispuesto. Hay gente que no ha tenido que hacer tanto esfuerzo, ha ido a la presencia del Señor y ha sido bautizado de uno solo, otros que hemos tenido que orar al Señor. Señor, quiero tener este bautismo, Señor, anhelo tener ese bautismo, y hemos estado orando mucho al Señor para que ocurra esa experiencia. Lo cierto es que lo necesitamos. Necesitamos empezar a buscar ese bautismo, porque esa es la respuesta a todo lo que hoy está ocurriendo. Si ustedes vieran, pudieran imaginar, pudiéramos todos nosotros entender lo que implica eso, vendría de verdad la solución y la respuesta a todo lo que ahora mismo está ocurriendo en lo natural. Hay delincuencia, hay violencia, hay prostitución, hay muchas cosas, hay pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y de verdad lo necesitamos para que ocurran cambios y para que ocurran milagros. Solo un milagro nos puede sacar de la situación en la que ahora mismo la tierra se encuentra. No estoy hablando de solo nuestra nación, la tierra misma se encuentra. Amén. Solamente una visitación del Espíritu Santo. Puede traer eso, ese cambio. Les comentaba que esto es una historia en el que lo que acabamos de leer en los Hechos es una historia de la vida real, pero si todavía no les queda un poco de duda, quiero contarles que, por ejemplo,